Cada historia se construye a sí misma de semillas, esparcidas por la mano creadora en los surcos abiertos y plenos de esperanza, que anuncian que Dios camina aún por los campos del mundo. Así fue mi vida, una simple semilla que, lanzada por la mano amorosa de Dios, fue creciendo en los caminos de un mundo hambriento de vida y de esperanza. Todo comenzó en un pequeño pueblo, en La Piedad, nombre que expresa la virtud arraigada en el corazón de los habitantes. Yo era parte de ese pueblo, rodeado de gente que busca a Dios en lo ordinario de su vida y de su trabajo. Nací un 20 de noviembre de 1932 y solo 2 días después fui llamado a pertenecer a la iglesia por medio del bautismo. Mis padres cultivaron en mí la fe en un Dios que protege y salva. A través de los sacramentos fui alimentando mi ser de cristianismo y de pertenencia a la iglesia. Desde niño me alimenté de la palabra de Dios. La fidelidad de mis padres a la doctrina de la Iglesia de Cristo me acercó sin saberlo a lo que daría después el sentido de mi vida y mi misión. Un hecho doloroso, siendo aún muy pequeño, marcó mi vida y la hizo frágil: la muerte repentina de mi madre. Ella, la que había cuidado de mí, la que había llenado mi vida de amor y de ternura, se va. La enfermedad me arrebató al ser más entrañable, y ese hecho fue moldeando desde entonces mi vida. Fue como un presagio de lo que vendría después. Mi padre, responsable de mi formación y deseoso de darme las herramientas para hacerme un hombre de bien, no escatimó esfuerzos para darme los mejores medios. A mí me gustaba estudiar y prepararme, y correspondía así a lo que él esperaba de mí. Después de los primeros estudios, me llevaron a Zamora a continuar mi preparación y después a Morelia. Ahí ingresé al seminario para estudiar teología y jurisprudencia. Dios me había tomado de la mano para emprender un proyecto que iba cultivando ya desde entonces en mi corazón. Yo ni siquiera lo vislumbraba, pero latía en mí un deseo inmenso de darme a los demás. Ya decidido a caminar por las difíciles veredas de la justicia y la verdad, emprendí mi viaje a México y realicé mi doctorado en cánones en la Pontificia Universidad. ¿Cómo dediqué mi tiempo a lo que amaba? Era entonces aún joven, inquieto por defender las causas justas, apasionado por encontrar la verdad en el laberinto de la vida, muchas veces lleno de injusticia y desigualdad. Poco a poco fueron encontrando rostros concretos esos espacios cerrados de libros y ciencia. Eran los rostros de los pobres, los que se iban asomando lentamente a mi vida joven. Y sin esperar más, con todo el vigor y la frescura de mis años, regresé a mi pueblo natal y establecí allí mi trabajo como abogado. Motivado por la esencia de mi profesión, pero más por el amor a la verdad y a la justicia que me empujaban siempre a hablar y a actuar en consecuencia, tuve que enfrentar causas difíciles en donde la confianza en Dios era mi única seguridad. Intenté siempre caminar en la rectitud, con la certeza de que es la conciencia la única que premia al final de la vida lo que hacemos en bien de la verdad. El trabajo como abogado me dio satisfacciones y momentos amargos también. Estos últimos son parte inherente a la vida de quien toma su papel como defensor de quienes no tienen voz. En la época de Maximiliano fui encarcelado y sentenciado a muerte por hacerme al lado de unos pobres que no tenían protector. Bajo la cruda imposición de una ley injusta, fui a dar a la celda fría en donde se jugaba no solo mi honor, sino mi propia vida. Fue ahí, en esos momentos de amargura, en donde hice mías las miserias de los pobres. Fue ahí donde comenzó a latir mi corazón por ellos. Cuánto gocé al mirar los rostros llorosos de los campesinos que, después de una sentencia injusta, quedaban liberados para seguir trabajando su tierra y mantener a su numerosa familia, o a quienes,
presos de la ignorancia, desconocían y transgredían leyes sin saber y encontraban al menos una voz en su defensa que los liberaba. Mi pueblo me consideraba patriota y yo lo sentía. Amaba mis raíces mexicanas. Un día recibí una invitación para dar un discurso en el aniversario de la independencia y acepté. Fue el pretexto para animar a mi pueblo a vivir en paz, porque estoy convencido que solo la paz sabe prometer con verdad y cumplir con fidelidad. Puede arreglar todas las cuestiones y allanar todas las dificultades, prevenir todos los temores y apagar todos los odios, afianzar todos los derechos y poner en armonía todas las cosas. Los oyentes no apartaban su vista de mí. Quería convencerlos de que no era la revolución el cambio, que ni la monarquía ni los intentos de lucha entre los liberales y conservadores podrían dar a nuestra patria la prosperidad. Con entusiasmo y convicción pronunciaba ante la gente que la pacificación de México es una grande empresa y nunca las grandes empresas se llevan a cabo sin grandes dificultades. Los invité a tener paciencia y esperanza, y todo se haría felizmente. Terminé mi participación expresando lo que hondamente y desde el corazón yo sentía. La verdad nunca hace daño, ni a los que la dicen ni a los que la escuchan, porque la misión del orador ha sido y será siempre decir la verdad, defender la verdad, persuadir la verdad y morir por la verdad si fuera necesario. Fueron 8 años los que dediqué a ejercer la abogacía, años de intenso trabajo, pero también tiempo de amigos, de paseos, de conversaciones. Me gustó montar a caballo y pasear por los poblados cercanos a mi hogar, observar en la naturaleza los cambios de las estaciones y contemplar la omnipotencia de Dios en la belleza de la creación. Como todo joven de mi edad, también me enamoré, pensando en algún momento formar una familia y establecerme por siempre en mi lugar y en mi trabajo. Pero Dios tenía otros planes para mí. Él fue llegando despacio a mi vida, casi en silencio, pero completo. Es difícil describir el momento puntual en el que percibí la voz de Jesús que me llamaba a seguirlo. Pero Él se valió de mediaciones para acercarme a su voluntad y así, platicando un día con el padre Ignacio Árciga, me lanzó la invitación a ser sacerdote. Mi vida, hasta entonces estable y segura, se volvía ahora vulnerable y frágil, inexplicable. Si mi trabajo como licenciado había dado tantos frutos, ¿por qué ahora comenzar con algo diferente? Pero era más fuerte la voz de mi interior. La intuición de que era Jesús quien hablaba se hacía cada vez más palpitante. Esta invitación me obligaba a dar un salto al vacío, emprender caminos nuevos y abrirme a lo que Dios me iría mostrando. Pero yo tenía puesta mi confianza en Dios. Así que, impulsado por lo que sentía dentro de mí, acepté la invitación que el padre Árciga me hizo y después de un camino de formación, me ordené sacerdote a mis 37 años. Se acercaba la celebración del Concilio Vaticano I, evento eclesial muy importante en donde se tratarían temas relevantes sobre la fe y la razón, sobre la infalibilidad del Papa y otros aportes que harían de nuestra Iglesia un camino abierto hacia el siglo que se avecinaba. Aunque tenía relativamente poca experiencia como sacerdote, fui invitado como teólogo consultor. Los temas ahí tratados requerían de una seria reflexión. Esta encomienda fue una gran responsabilidad, pero a la vez me abrió las puertas a una gran experiencia eclesial. Tuve la suerte de conocer ahí a Daniel Comboni, un joven misionero apasionado por África, el continente hasta entonces olvidado. Compartí con grandes hombres la preocupación por hacer de nuestra iglesia un espacio abierto y vital en donde los hombres encontraran a Dios.
A mi regreso, en Morelia comencé a ser sacerdote. Fui cura del Sagrario Metropolitano y también capellán de las Hijas de la Caridad, unas religiosas que admiraba por su gran entrega a los pobres. Hermanas muy cercanas que compartían conmigo su preocupación por las miserias de tantos hombres sin trabajo y sin ilusiones. Vicente de Paúl, su fundador, inculcó en la orden el amor y la caridad sin límites por quienes vivían en pobreza. Eran mujeres fuertes y entregadas, decididas y defensoras incansables de los derechos de los pobres. Me enseñaron mucho. Más tarde me pidieron que impartiera clases en el seminario y después me nombraron rector, cargo que duró 5 años y en donde pude compartir mis conocimientos de teología y derecho canónico. Dios volvió a tocar mi puerta, esta vez para una propuesta de gran empeño: ser pastor de mi pueblo. Fui nombrado segundo obispo de Zamora. De nuevo tendría que dar un giro a mi vida. Ahora mi posición sería de pastor y guía, de padre y maestro. Algunos decían que me encontraba ante una iglesia arruinada y un pueblo que se había entibiado mucho en su fervor y debilitado en su espíritu cristiano como consecuencia de las luchas continuas. Yo solo veía en mi pueblo a Dios y lo escuchaba. Consuela a mi pueblo. Si el panorama no era esperanzador, yo pondría lo mejor de mí para evangelizar a mi gente. Fui consciente de mis limitaciones, pero tomé con energía la misión que ahora Dios me entregaba. Comenzando por conocer la diócesis, me di cuenta de su extensión: 30,000 kilómetros y muchas parroquias distantes. ¿Cuánto tiempo necesitaría para recorrer y conocer a mis hijos? Comencé por organizar mi tiempo para dar espacio a las visitas que por la extensión geográfica serían más largas y pesadas. El territorio estaba en gran parte deshabitado y casi desierto, de tal forma que era necesario emplear 3, 4 o hasta 5 días de camino, muy difícil, desde una parroquia a otra. Decidí emplear poco tiempo en los asuntos de la curia. Contaba con un equipo de sacerdotes que podrían llevar los asuntos inmediatos. Así me implicaría más en las visitas a las parroquias para escuchar las necesidades de la gente y administrar los sacramentos. Pero no podía yo solo llevar a cuestas esta misión y pedí a unos seminaristas y sacerdotes que me acompañaran. Juntos organizamos las visitas y así recorrimos toda la diócesis. La travesía fue larga y fatigosa. Había que subir por montes de difícil acceso, bajo el sol ardiente, y después bajar, a la sombra de la noche, muchas veces bajo lluvias torrenciales. Pero nos animaba a ver los rostros de la gente que buscaba a Dios en la sencillez de su vida. Aprendí de los pobres a esperar todo de Dios, a caminar ligero, sin muchas pertenencias, pues poseía a Dios y con Él no me faltaba nada. Contaba con un equipo de sacerdotes que adoctrinaban a los niños y a los adultos mientras yo me dedicaba a escuchar la confesión de mis fieles. Eran largas filas de hombres y mujeres deseosos de recibir la caricia del Padre que perdonaba sus faltas. Hasta altas horas de la noche pasaba en el confesionario escuchando y alentando a mis hijos para que llevaran una vida de bien. Me estremecían las historias de hombres que, tocados por la mano de Dios, se arrepentían de sus pecados al saber que Dios era un Padre bueno, que los amaba y los conducía al alma de la iglesia. Sin dar tregua ni descanso, nos dedicábamos a evangelizar. Los protestantes, empeñados en confundir a la gente, hacían su trabajo dejando a los pueblos divididos y en continua tensión. Mi mejor tiempo fue para mi pueblo en las parroquias, pero también había que atender los asuntos de la curia, y algunos meses pasaba el tiempo en Zamora. Procuraba estar en la Semana Santa para hacer mi retiro y encontrarme con Jesús. Recorrer su vida y encontrar en los momentos de su pasión el sentido de mi entrega era mi gozo en los días santos. Principalmente el Viernes Santo estaba reservado a mi oración.
Ese día me apartaba de todos los asuntos, por importantes que fueran, para dedicarme a la meditación con mi Señor. De ahí se nutría mi espíritu y se fortalecía mi corazón. Todo por Dios. Era la consigna que palpitaba siempre en lo más hondo de mí, porque Él era el referente de mi vida y mi misión. Ayudado de los ejercicios espirituales ignacianos, también preparaba a los fieles para vivir la Semana Santa. Fueron para mí un gran instrumento para guiar y dirigir el corazón de muchas almas. Durante los meses de estancia en Zamora, dediqué espacios para observar los templos que requerían mantenimiento. Era necesario hacer de ellos espacios dignos. La obra de reconstrucción era larga y costosa, pero también necesaria. Emprendí el proyecto de construcción de mi catedral, ya que el templo que fungía como catedral era insuficiente. La nueva catedral tendría espacios amplios para que todo el fiel acudiera a ella. Zamora era una ciudad que crecía cada vez más. Nunca vi concluida esta obra, pero quedaron los cimientos para el futuro. En muchas ocasiones, la noche fue testigo de mis diálogos con Jesús. Él tendría que indicarme el camino cuando se presentaban situaciones de dificultad. Siempre encontré en Él la luz que necesitaba en el momento preciso. Las miserias de mi pueblo estrujaban mi corazón de pastor. Me angustiaba la suerte de la niña indígena explotada y sentenciada a una vida de marginación y trabajo exhaustivo, o de aquella que habitaba la tierra caliente, en donde cualquiera podría ser la presa de sus pasiones. La ignorancia y la pobreza eran el yugo de mi pueblo. Evangelizar, educar y formar a los pobres serían los grandes ideales de mi misión como pastor. Promover los derechos de la mujer como digna criatura de Dios y hacer que los niños desde pequeños se acercaran a la fe para cultivar en ellos la doctrina de Cristo. Una idea atravesó mi mente y mi corazón. Había un grupo de jóvenes en Zaguayo que dedicaban su tiempo a la doctrina y enseñanzas de la fe. Impartían por instrucción del señor cura Esteban Cepeda clases a los niños. Eran jóvenes piadosas y entregadas que dedicaban su tiempo a Dios a través de esa misión. Un día platiqué con el padre Cepeda. Le planteé la inquietud de invitarlas a Zamora a fundar un asilo para las niñas en donde se les pudiera instruir en la fe y en las letras. Él accedió a mi invitación y así, un 4 de octubre, comenzó la fundación de la que sería una congregación religiosa dedicada al servicio de los pobres. Un sueño que poco a poco fue haciéndose real con la ayuda de muchas personas. Llamé a una señorita que había sido hija de la caridad para que las formara. Yo quería verlas ya repartidas entre los pueblos, evangelizando y llevando el mensaje de Dios. Muchas se unieron a esta causa y poco a poco fue tomando forma esta familia. Solo un corazón compasivo puede llevar a cuestas las heridas de los otros, como el samaritano del Evangelio. Eso anhelaba en mí la tarea de conducir a mi pueblo. Suplicaba a mi Señor que me regalara su mismo corazón. Muchos fueron también los momentos dolorosos propios de mi trabajo como obispo. Mi actuación ante algunas situaciones de mis sacerdotes me trajo grandes dificultades. Dios es testigo de lo difícil que fue para mí caminar en la verdad y actuar con rectitud. Al final de las grandes decisiones, consultaba con Dios y Él hablaba a mi conciencia. Yo siempre traté de actuar en consecuencia y de hablar solo lo necesario y en el momento oportuno. Obrar con rectitud y verdad fue quizá la parte más dura de mi cruz. Dios, por su parte, llenaba de serenidad esos vacíos del corazón que percibía la incomprensión de los otros. Entre mis preferencias también se encontraba el seminario, un ambiente ya conocido y querido porque en él empeñé mis primeros años como sacerdote. Algunos decían que el seminario era la niña de mis ojos. Y cómo no, si en él se formaban los futuros ministros de la iglesia.
Los quería bien preparados, estudiosos y dedicados a las cosas de Dios, pues ellos formarían a su vez al pueblo tan necesitado de Dios. Además de construir un edificio digno para este sector, también dispuse a los mejores catedráticos para que orientaran a mis seminaristas en todas las disciplinas. Y anualmente yo buscaba el espacio para dirigir sus ejercicios espirituales e inculcar en ellos el amor a Cristo y a la Iglesia. Como consecuencia del trabajo agotador y del deseo intenso de llegar a tantas almas, la enfermedad tocó a mi puerta. Primero me resistí, porque era mi pueblo el que me motivaba para trabajar y trabajar, pero tuve que aceptar con humildad que yo no podía seguir así. Los cambios bruscos de temperaturas extremas y largas caminatas por lugares prácticamente intransitables, los desvelos en las noches que dedicaba a los asuntos de la diócesis, me hicieron tocar fondo, y fue ahí en donde experimenté la fragilidad en todas sus dimensiones. Tras un periodo de enfermedad en donde veía lejana mi recuperación, pedí al padre José de Jesús Fernández ayuda para administrar la diócesis y fungió durante un tiempo como obispo coadjutor. Fue un hombre que tomó sobre sí la dura carga de una diócesis tan extensa, con tantos asuntos y pendientes que quedaron por un momento en pausa. Gracias a la bondad y a la generosa entrega del señor Fernández, también la congregación religiosa, entonces ya numerosa, se vio beneficiada por la aportación de él, quien ayudó a la consolidación de esta a través de la elaboración de sus primeras constituciones. Dios no me dejaba de su mano, y una vez recuperado, regresé a mi trabajo como pastor, de nuevo dedicado a lo que tanto amaba. Retomé las visitas pastorales que tanto bien me hacían, porque palpitaba en ellas el amor grande de un Dios que se abaja para acariciar a los pequeños. No cabe duda que es Dios el que fue guiando mi vida y me infundió desde siempre una sed inmensa de eternidad. Las madrugadas eran escenario de mis largas conversaciones con Él. En Dios encontré siempre la respuesta a mis grandes interrogantes y en Él deposité siempre mi confianza. Como un niño en brazos de su padre, así fue Dios para mí. Yo quise conocer de cerca a mis ovejas, como el buen pastor, que alentó siempre mis pasos en la vida. 30 años fui pastor y me impregné del aroma de los campos y del rebaño. Defendí con todas mis fuerzas a las ovejas del mercenario astuto que las divide y abandona. Como humano, mis errores me dolieron, y aunque parecía caer en las dificultades, siempre encontré la presencia protectora de Dios. Me sobrecogí al mirar cómo la gente se liberaba del yugo pesado de la ignorancia a través de la formación. Deseaba con todas mis fuerzas aumentar sin término el número de los amigos de Dios y que mi trabajo tuviera siempre el sello de la caridad. Al final de mis días y después de una visita pastoral, sentí que era el final, pues la enfermedad de nuevo vino a mí. Y el día 31 de marzo en la ciudad de Guadalajara, rodeado de amigos y familiares, Jesús me llamó para estar cara a cara con Él. Señor mío Jesucristo, yo creo en ti porque eres sabio y veraz. No puedes engañarte ni engañar. En esta fe quiero vivir y morir. Te doy gracias, Señor, porque sin mérito alguno mío me has llamado a esta fe, y te pido que me hagas vivir y morir conforme a ella. Espero, Señor, en tus promesas, porque eres sincero en prometer y fiel en cumplir. No puedes faltar a ellas. Espero de tu infinita bondad la bienaventuranza y los medios de ella. Te amo, Señor, sobre todas las cosas, no porque temo que me castigues, ni porque espero que me premies, sino porque eres infinitamente bueno y digno de ser amado, porque quieres ser amado sobre todas las cosas, y yo quiero someterme a tu voluntad, cumplirla
y agradarte en todo. Quisiera no haber pecado. Me arrepiento y te pido perdón. Y porque yo, Señor, no merezco ser oído, uno mis oraciones a las de todas las almas y a toda la Iglesia. Y con ella te pido la gracia de perseverar hasta el último instante de mi vida. Amén.